Mis hermanos amados y amigos, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Para mí es un placer una vez más compartir la preciosa palabra de Dios, sabiendo que ella nos da entendimiento, ella alumbra nuestro corazón. Pido a usted, hermano amado, que se vaya al libro de San Juan, el capítulo 3. Lo que le quiero compartir hoy, en esta mañana, es sobre el nuevo nacimiento. Y quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Has nacido de nuevo? Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Te leo en el nombre de Jesucristo. San Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mire, Nicodemo se hizo una pregunta, y no es de extrañarse. ¿Cómo puedo nacer yo de nuevo, siendo ya viejo? Ciertamente es así. Nadie puede nacer de nuevo. Por eso Jesús dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo sé perfectamente que no puedo volver a nacer físicamente. Este nacimiento es espiritual. Jesús dice a Nicodemo que para nacer de nuevo tiene que nacer del agua y del Espíritu. Jesús, en el libro de San Juan, en el capítulo 6, verso 63, él dice algo como esto: el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo les he dado son vida y son espíritu. Así que la palabra de Dios es vida y es espíritu. Para nacer de nuevo, ¿sí?, en este caso, no se lo puede lograr con méritos mismos. Usted y yo no podemos dar pasos o hacer algo para eso. Esto es una obra enteramente de Dios. Yo nací por mis padres. Y ahora lo que Jesús nos quiere decir con esta analogía, que nosotros vamos a nacer espiritualmente por nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo empieza todo esto? Hay un pasaje en el capítulo 1, el verso 11 y 12, que está en el libro de San Juan, que dice esto. Ponga mucha atención. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Mas a los que le recibieron, a todos los que le recibieron, dice que les dio la potestad. La palabra potestad significa dominio, poder. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice más adelante que no es por voluntad de carne ni sangre, sino por voluntad de Dios. Entonces vemos que es una obra totalmente de Dios y es por la voluntad de Dios. Tenemos que entender esto. Todo aquel que ha recibido a Jesús genuinamente, no sencillamente lo recibe, sino que sucede algo más. Hay una obra maravillosa. Y esta es una parte más, es un elemento más de la salvación, en que podamos recibirle y nacer de nuevo. Le voy a poner un ejemplo muy claro para que entiendan. Cuando un matrimonio ha sido destruido, pongamos por un ejemplo el adulterio, y de repente ya no haya más remedio. Pero para que este matrimonio sea de nuevo restaurado, tiene que haber un verdadero arrepentimiento de aquel que adulteró. Y tiene que haber un verdadero perdón de aquello que sufrió este daño. Digamos en este caso la mujer. Algo así sucedió con Dios. Nosotros pecamos contra Dios. Y automáticamente nos separamos de su presencia. Esto sucedió en el huerto del Edén. Pero para que esto sea restaurado, ¿sí?,
Primero, Dios nos perdonó a través de Jesucristo todos nuestros pecados. Y dice que nos echó al fondo del mar y Él no se acuerda más. Y segundo, su palabra produce en el hombre un profundo arrepentimiento para no volver a pecar. Y necesitamos nacer de nuevo, ser un nuevo hombre. Sucedería lo mismo en un matrimonio. El hombre debería arrepentirse verdaderamente de lo que hizo y dar señales de que así ha sido. Y la mujer debería perdonar y no volver a recordar el adulterio que fue contra ella. De esta forma se restauraría completamente un matrimonio. Hoy la gente se vuelve a unir sin haberse restaurado, haberse perdonado. Entonces Dios, para nosotros volver a Él nos perdonó y olvidó nuestros pecados, pero también nos hizo nuevos y nos llamó al arrepentimiento, porque contra Él hemos pecado. Así que nos hizo renacer por su palabra. Dice Primera de Pedro 1:22-23 dice que hemos sido renacidos no de una simiente corrupta o corruptible, sino de una incorruptible, que es por la palabra de Dios. Dice también el libro de Santiago 1:18 que Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, para ser la primicia de sus criaturas. Así que la palabra es la simiente, tiene ese poder de hacernos renacer. No todos reciben el mensaje de Dios, hay gente que lo rechaza, pero aquellos que lo reciben genuinamente sucede este milagro, que solo en la potestad de Dios está hacerlo, que nazcamos de nuevo. Ahora, hermano amado, quiero hablarte de las señales que hay en alguien que ha nacido de nuevo, genuinamente. Y quiero que prestes mucha atención y quiero que veas si ellas están en ti. Es muy importante. Hay mucha gente que va a la iglesia y nunca nació de nuevo. Por eso mucha gente no ve en ellos las señales de un nuevo nacido, de alguien que realmente se ha convertido. Y lamentablemente a veces termina siendo burla de muchos. Pero aquellos que han nacido de nuevo van de gloria en gloria, de poder en poder. Dios los sustenta y los sostiene. Y como dice la Biblia, todo aquel que ha creído en Él jamás será avergonzado. Dios jamás dejaría que sus hijos sean avergonzados. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Voy a empezar con la primera epístola de San Juan, el capítulo 2, el verso 29. Dice esto la palabra de Dios: si ustedes saben que Dios es justo, sepan también que todo aquel que hace justicia ha nacido de Dios. Esta es la primera señal de alguien que ha nacido de nuevo. Es como Dios. Si Él es justo, también usted será justo. Y esta es la señal de que ha nacido de nuevo. En la misma epístola, en el capítulo 3, el verso 9, dice esto: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y dice, no puede pecar, porque la simiente de Dios, que es su palabra, está en él. Así que, ¿qué significa esto? Alguien que ya no practica el pecado es esto, es alguien que ya no se deleita en su pecado. Que volvemos a pecar, que volvemos a tropezar, sí, todo lo hemos hecho en algún tiempo. Pero sucede algo que no sucedía antes. Sentimos un profundo dolor y un profundo arrepentimiento. Y eso nos hace volver a Él. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en Él, la cual ya hablamos, que es su palabra. Así que la palabra de Dios te guía al arrepentimiento a través de su Santo Espíritu, para no volver a hacer lo mismo. Filipenses 1:6 dice que Él empezó una obra en nosotros y la va a perfeccionar y la va a terminar. Esto no es de la noche a la mañana. Con el paso del tiempo nos daremos cuenta que hay muchas cosas que tenemos que abandonar que nos hacen daño. Y Dios estará como Padre ahí para corregirnos, para hacernos entender eso. Alguien que ha nacido de nuevo no necesita aparentar una vida. Esté lejos o cerca de la iglesia, donde quiera que vaya, así peque, va a ser redarguido y va a ser corregido por Dios. Así que, ¿qué más dice la palabra de Dios?
En la misma epístola, en el capítulo 4, verso 7, dice esto: amados, amémonos, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ha nacido de nuevo, ama y conoce a Dios. Esto es muy importante, es otra señal importantísima de los cristianos que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Este amor solo viene de una sola fuente, como lo dice las Escrituras, es de Dios. Y este amor destruye y debilita todo odio, todo rencor y todo resentimiento. Aquellos que han nacido de nuevo aman a Dios sobre todas las cosas y aman a su prójimo. Quiero ponerte un ejemplo. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué pasó con las 5 vírgenes que se quedaron? Jesús nos dio una parábola y nos dijo que eran 10 las vírgenes. Pero cuando Él regresó, solo se fueron 5. Las primeras 5 las llamó insensatas, las otras eran prudentes. Dice que guardaron el aceite y tendían sus lámparas encendidas. Las 5 vírgenes que se extraviaron y se perdieron, nunca nacieron de nuevo. No solo les faltaba el aceite, sino les faltaba el amor hacia su prójimo y hacia Dios mismo. Es muy importante que atendamos a lo que la Biblia nos dice. Estas señales están en ti. Hay otra más, que dice en la misma epístola de Juan, en el capítulo 5, el verso 1 dice esto. Dice: todo aquel que ha nacido de nuevo cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Cree, le ha sido revelado quién es Cristo y sabe perfectamente que en Él está su salvación. Le digo esto porque el libro de Santiago también dice que los demonios creen y tiemblan. Así que es más que creer, no es simplemente yo creo. Todos podemos decir generalmente, todos somos hijos de Dios. Hermano amado, la Biblia dice que por creación nos enseña que somos hijos de Dios porque Dios creó a toda la humanidad. Pero por redención, por salvación, solo es por medio de Jesucristo. ¿Por qué? El libro de Efesios, el capítulo 2, el verso 10 dice esto: porque somos hechura suya, hechos en Jesucristo, para buenas obras. Y dice, para las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Quiere decir que aquel que ha nacido de nuevo camina, anda en todas las obras que Dios preparó de antemano. Quiere decir que fue hecho a través de Jesucristo. ¿Qué más dice las Escrituras? En el mismo capítulo 5, en el verso 4, dice esto la palabra de Dios: todo aquel que ha nacido de nuevo, dice, vence a este mundo. ¿Y cuál es nuestra victoria? La cual hemos vencido a este mundo, nuestra fe. Alguien que ha nacido de nuevo ya no es arrastrado de nuevo por las corrientes de este mundo, sino que totalmente vence todo obstáculo que hay en este mundo. Ya no retrocede. Hay muchos cristianos que hoy están retrocediendo poco a poco y volvieron a ser las mismas personas. Dice la Biblia en Corintios 5:17 que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hay mucha gente vencida ya por este mundo, por las pruebas, por las aflicciones, por las necesidades, por los afanes de este mundo. Muchos han sido vencidos por los afanes de este mundo, porque no han entendido que Dios es nuestro proveedor, que Él nos guardará. Como dice las Escrituras, Él cuida y sustenta de su iglesia. Así que en Cristo somos más que vencedores. Ese es un texto muy conocido. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que aquel que ha nacido de nuevo es un hombre victorioso en el Señor. Aquel que ha nacido de nuevo es alguien que ama sobre todas las cosas. Es alguien que aprendió a perdonar. ¿Por qué? Porque si hemos nacido de Dios, vamos a ser como Él, porque su simiente está en Él. Tenemos el amor de Dios en nuestro corazón para perdonar a otros, para amar a otros.
Quiere decir que somos como Cristo. Recuerde lo que sucedió con Jesús. Jesús estuvo caminando en la tierra, fue vituperado, fue insultado, lo golpearon y lo mataron. Y Jesús todo lo hizo por amor a nosotros. Quiere decir que el amor del Padre estaba en Él, como ahora debe de estar en cada uno de nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo por la simiente de Dios. Es muy importante que sepamos esto. Como hemos podido ver hoy a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuáles son las señales de aquellos que han nacido de nuevo? Practican la justicia, ya no practican el pecado, aman a Dios y aman a su prójimo, creen fervientemente en todo tiempo que Jesús es el Hijo de Dios, que estuvo muerto y resucitó y está a la diestra del Padre. Y la otra señal es que este mundo no los vence. Hermano amado, iglesia amada del Señor, te voy a dejar un ejemplo vivido. Cuando yo tenía 15 años, tenía un amigo, el cual no se había criado con su padre. Y él me dijo una vez: quiero que me acompañes a conocer a mi padre. Yo accedí y fui con él. Y al conocerle, yo me asombré porque eran idénticos. Físicamente, eran idénticos. Pero al salir a tomar un helado, a conversar con él, me di cuenta que caminaban iguales, sonreían iguales. Yo dije, ¿cómo puede ser posible si nunca se crió con su padre? ¿Cómo puede ser posible que se parezca tanto, aún en su sonrisa, en su forma de hablar? El ADN estaba del Padre en él. Indudablemente era su hijo. Así sucede con aquellos que hemos nacido de nuevo por la simiente. La palabra simiente significa semen. Por la simiente de Dios, que es la palabra de Dios. Aquellos que hemos recibido el mensaje del Señor y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Dios hizo algo maravilloso. Te animo a que veas los buenos testimonios, no solo los malos. Porque hoy la iglesia cristiana es vituperada por los malos testimonios. Pero entiende que también hay buenos testimonios. ¿Será que hay pocos nacidos de nuevo? Solo Dios lo sabe. Pero si tú has nacido de nuevo, tienes la certeza de que Él es tu Padre y que Él te guardará, te cuidará y también te corregirá a su tiempo. Y que Él empezó una obra hermosa en ti y la va a perfeccionar y la va a terminar. Pero es indispensable que hoy, a través de la Biblia, veamos si esto es una realidad en cada uno de nosotros. Iglesia amada, te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Acércate a Dios, que esto solo lo puede hacer Él. Búscalo. Muchos se acercan a la iglesia por problemas matrimoniales, por problemas económicos, por enfermedades. Acércate a Él porque Él es la vida eterna y Él puede perdonar todos tus pecados y puedes empezar una nueva vida junto a Él. Él nos da el poder para continuar. Él nos da el poder para levantarnos aún en medio de la dificultad. Hoy el mundo entero está pasando por muchas dificultades. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos la certeza que Dios nos sacará de esto. Y Dios nos dará la victoria, la cual fue dada por medio de su Hijo Jesucristo. Quiero bendecirte en esta mañana y quiero darle gloria a Dios por todo lo que Él hace. Vamos a orar en breve y a terminar este tiempo. Padre, te doy gracias por tus bondades, por tu amor y por tu misericordia, porque has provisto salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque esto es una obra maravillosa que sucede en el corazón del hombre. Te pido que bendigas a cada uno de tus hijos en todo el mundo y te pido que bendigas a aquellos que escuchen esta palabra por primera vez y entiendan que tú eres la vida eterna y que tú puedes cambiar todas las cosas. Señor, concédeles el verdadero arrepentimiento y puedan venir a ti y convertirse.
y puedan conocerte y amarte sobre todas las cosas. Todo lo he pedido en el nombre de Jesús. Iglesia amada, hasta pronto. Que Dios te bendiga.